de esa serie de 7 etapas de la historia del pueblo cristiano. Debo señalar que las 7 iglesias son 7 períodos en los que el Señor tuvo a bien dividir la historia del pueblo de Dios. Recordemos que el número 7 es el número apocalíptico por excelencia. Tenemos las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 espíritus, los 7 ángeles, las 7 plagas. En fin, ese número representa algo completo y perfecto. Y dentro del curso de la historia representa la historia completa del cristianismo. Así que Dios, repito, en su omnisciencia vio que la historia del pueblo cristiano iba a tener 7 características distintas en el curso de su desarrollo. Y la Odisea es la última etapa. Esta última iglesia comienza en el año 1844. Es una fecha muy significativa porque allí terminan los 2300 años de Daniel 8:14, marcando el comienzo a su vez del juicio investigador y del mensaje del tercer ángel y del periodo de la Odisea. La Odisea significa pueblo del juicio, eso es lo que tenemos allí con PJ, pueblo del juicio. Estas son las ruinas que quedan de la antigua ciudad de la Odisea y es un lugar turístico, allí se puede ir y contemplar esas ruinas, son los restos que quedan de aquella ciudad floreciente que fuera el objeto de el señalamiento por parte de la visión profética. Es lo que se puede encontrar hoy día en aquel lugar. Ya algunos de nuestros hermanos han ido allí, han visto esas ruinas. Es lo que queda en realidad. Esta es lo que queda, la imagen de lo que queda de lo que fuera el acueducto que traía aguas de las termas, aguas tibias, hasta la ciudad. Es parte del acueducto y el pueblo estaba muy familiarizado con esas aguas. Aquí tenemos el mapa de las 7 iglesias y la Odisea es la última en esa secuencia de un camino, comenzando Éfeso hasta llegar a la Odisea. Muy cerca de la Odisea estaba la ciudad de Hierápolis y muy cerca también la ciudad de Colosas. En el comentario bíblico adventista se señala lo siguiente: la Odisea. Este nombre se ha definido como juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Como yo he dicho antes, pueblo del juicio. Lo último parece preferible. La distancia que hay desde Filadelfia hasta la ciudad de la Odisea es unos 65 kilómetros. La Odisea fue fundada por el rey Seleucida Antíoco II Teos. Él vivió del 261 al 246 a.C. y recibió su nombre en honor a Laodice, la esposa del rey. Entonces ya sabemos que la Odisea debe su nombre a la esposa del rey Antíoco II Teos. Ok. La ciudad se hallaba situada en el valle del río Licos. En los días de Juan era un centro comercial próspero que se especializaba en la producción de tejidos de lana. Estaba a pocos kilómetros de las ciudades de Colosas y Herápolis y muy pronto hubo cristianos en cada una de estas ciudades. La iglesia de la Odisea quizá tenía ya unos 40 años de fundada cuando Juan escribió el Apocalipsis. Pablo se interesó mucho en esa congregación y encargó a los colosenses que hicieran un intercambio de epístolas con los laodicenses. Pablo escribió una carta a la Odisea. Desafortunadamente, esa carta desapareció, se perdió. Dios es el único que sabe por qué permitió que permanecieran las cartas a los colosenses, pero la de la Odisea, la carta a la Odisea no se conservó. Repito, Dios conoce el porqué. Debe haber sido un mensaje
dirigido a la necesidad de la iglesia en particular. Pero en el Apocalipsis encontramos un mensaje muy significativo, muy diciente, por cierto. Leamos Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe o el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, este texto hace énfasis en dos características del remitente, el que escribe, el que envía la carta, que es Cristo. He aquí el amén. La palabra amén, así se escribe, como lo ven allí en pantalla, en hebreo y en griego. Amén. De hecho, cuando leemos en el Nuevo Testamento que Jesús dice, de cierto os digo, en griego dice amén, amén. Es interesante. No dice un texto de cierto, sino que es la traducción que se ha hecho, porque esa palabra significa así sea, fundamentalmente así sea, confirmado, de cierto, ciertamente, en verdad, verdaderamente. Ese es el significado de la palabra amén. Por eso cuando Jesús iba a decir algo real, algo de verdad cierto, decía amén, amén. Y se ha traducido de cierto os digo. El que oye mi palabra, etcétera. Ese es el significado de la palabra amén. Así que la primera característica que describe el mensaje o la carta dirigida a los que describe al remitente en la carta dirigida a los laodicenses es el amén. Y ya sabemos el porqué del amén, porque Él es el confirmado, es el verdadero, es el real. Además, dice el testigo fiel. Cristo es el testigo fiel porque es el representante perfecto del carácter, la mente y la voluntad de Dios delante de la humanidad. Así que Cristo es una revelación, es un testimonio abierto de lo que es el Padre. Su vida sin pecado en la tierra y su muerte como sacrificio testifican de la santidad del Padre y de su amor. De allí el testigo fiel. Él testifica del amor, la justicia y la verdad del Padre. Ahora, dirigiéndose a la iglesia, dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hay una queja en la cual Dios expresa un elemento propio de ese periodo de tiempo. Recordemos que las iglesias son periodos históricos y nuestro periodo corresponde a el tiempo que comienza en 1844 y va hasta el tiempo del fin. No sabemos cuándo termina exactamente. Este periodo se caracteriza por la tibieza. Ojalá fueses frío. La frialdad es preferible a la tibieza, porque la frialdad es un estado en que la persona está fuera de la iglesia, está desconectada de la iglesia, del mensaje, de la obra, pero él está consciente y sabe que está mal. Él sabe que no anda bien delante de Dios. Reconoce su situación de frío, está separado, distante, ajeno directamente a las cosas de Dios, pero él no se justifica, él no plantea que, bueno, no tengo problemas, no. El frío reconoce su frialdad, sabe de su distanciamiento, sabe de su condición, lo reconoce, lo acepta. Pero el tibio, lamentablemente, no. Ahora, leamos este comentario, es interesante. La fotografía que ustedes ven allí son las aguas termales de Hierápolis y de allí, a través de aquel acueducto que vimos, se llevaban esas aguas hasta la Odisea. Apreciadas por los turistas.
Los informes históricos y las ruinas de Hierápolis no dejan duda de que el agua termal fluía en el primer siglo después de Cristo. El agua tibia era pues algo familiar para los laodicenses. Describía adecuadamente su condición espiritual. La amonestación para la iglesia de los últimos días también debe ser proclamada a todos los que pretenden ser cristianos. El mensaje de la Odisea, como una espada de dos filos, debe ser llevada a todas las iglesias. Esto está en Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, página 83, este párrafo que tienen allí. Y es importante porque en el periodo en que vivimos es característico propio de lo que se describe en el Apocalipsis. La gente está satisfecha con la religión. Y no es solamente la iglesia adventista, es también la reforma. Los reformistas somos laodicenses. En muchas ocasiones he oído adventistas decir, nosotros somos la Odisea, nosotros somos la séptima iglesia, no hay octava iglesia. Grave error de interpretación, es un desconocimiento completo de lo que significan las iglesias, porque aquí no se habla de una iglesia en particular, se habla del estado del cristianismo en general, incluida la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca fue más tibia que ahora. eh, pero las iglesias evangélicas están en un estado de tibieza. La iglesia de la Reforma está en un estado de tibieza. No somos lo que debíamos ser, según lo que proclamamos en nuestra doctrina. Y la iglesia adventista ni qué hablar. Así que este mensaje de la tibieza espiritual que azota la condición del pueblo en este tiempo debe proclamarse, es lo que dice hermana White, debe ser llevado a todas las iglesias. Dice el comentario bíblico adventista. La tibia condición espiritual de la iglesia de la Odisea era más peligrosa que si hubiese estado fría. El cristianismo tibio retiene la forma y hasta el contenido del evangelio en cantidad suficiente para adormecer las facultades de percepción del espíritu. Como dije anteriormente, el frío reconoce que está alejado de Dios, reconoce que no anda mal. Él sabe que está en pasos equivocados y que anda en una conducta errónea, equivocada, en pecado. Pero el tibio tiene una forma de religión, es miembro de iglesia, asiste a la iglesia, pretende guardar el sábado, pretende ser fiel en sus diezmos, pero al mismo tiempo tiene parte de sus intereses principales en cosas terrenales, mundanas, carnales. No es un secreto para nadie que hoy día, a través de los modernos sistemas, lo que es la tecnología actual, cada quien tiene televisión, cine y de todo, peor que el cine, en sus propios celulares. ¿Y quién puede decir no lo veas? Es decisión de cada quien. Pero la tibieza va más allá. La tibieza va a un estado de sentirse seguro, completo, ya salvo, porque estoy guardando la forma de la iglesia. Falta la vivencia de esa unidad, de esa vivencia con Cristo, esa intimidad con Cristo, donde hay una relación profunda, fuerte, sólida con Cristo. El laodicense carece de esa experiencia. Él tiene la forma externa de la religión. Se llama adventista, se llama cristiano, pero carece de esa relación vital con el Salvador. Su fe es débil, si es que hay algo de fe. Y no todos los laodicenses están tibios, hay excepciones, pero la gran mayoría está en ese estado. Es la condición del cristianismo en general, una forma externa que genera esa sensación de seguridad. Bueno, yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo soy vegetariano, algunos dicen yo soy vegano, pero notemos que la religión de estas personas
se sustenta sobre un formalismo externo de cumplir esta y aquella norma, y a veces ni siquiera del todo, sino en parte. Y como se vive eso, entonces hay una satisfacción. Estoy rico y estoy enriquecido. Leamos el testimonio para la iglesia, tomo 1, 188. Al Señor le agradaría que los tibios que creen que son religiosos nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. Son una piedra de tropiezo para los incrédulos. Hermanos, esto es tremendo. O sea, lo que nos está diciendo el espíritu de profecía es que la iglesia lo pasaría mucho mejor sin esos tibios. Pero notemos esto. Muchas veces los más fanáticos en la iglesia, los que son más estrictos con la dieta, los que son más estrictos con el vestido, son los más tibios, en el sentido de que hay una satisfacción, como yo soy vegano, como yo uso la falda al tobillo, como yo no me corto el pelo, soy más santo que los demás. Esa suficiencia propia genera la sensación de santidad, justicia y salvación. Cuando la verdadera santidad radica en manos en la condición en la que el hombre depende total y plenamente de Cristo y en la que el hombre no ve sus obras, sino que ve a Cristo, y las obras son el resultado natural de la conexión con Cristo, no del esfuerzo humano para aparentar en la iglesia santidad y justicia, cuando el corazón está buscando la gloria propia. Ese es un tibio. Nótese bien, el tibio puede ser el más fanático en la iglesia, y ese fanático llama a los que no son como él tibios, cuando en realidad él puede ser el tibio. No quiero emitir juicios, sino describiendo la realidad, hermanos. Y por supuesto, el que guarda el sábado a medias, el que no es fiel en los diezmos, sino que toma una parte de ellos, el que va a la iglesia el sábado a las 11 de la mañana para el segundo servicio, por supuesto que está tibio. Naturalmente sus obras nos dicen que está tibio. Entonces, ¿quién es el caliente? La persona que vive una íntima relación con Cristo, una conexión fundamental, vital con Cristo, y hace de Cristo el centro de su vida, y Cristo es el todo en su ser. La obediencia para él no es ni una carga ni un problema, porque es el resultado natural de su conexión con Cristo. Pero no es fanático, no es un juez que juzga a los demás, no es alguien que está condenando y sentenciando a su prójimo. Esa es la diferencia entre el fanático y el caliente espiritualmente. El tibio fanático va a juzgar, va a condenar y va a medir a los demás por su justicia propia, pero el caliente espiritual mira a su prójimo, y si lo ve fallando, ora por esa persona, intercede por él y quiere ayudarlo sin desmoralizarlo, sin destruirlo, sin condenarlo, sin amenazarlo. Lo ayuda por amor. Por eso el tibio es una carga, es un problema para la iglesia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Finalmente, estos tibios van a ser vomitados, a menos que se arrepientan y cambien. Ahora, Joyas 3, página 15 dice, la figura empleada al decir que os vomitará de su boca significa que no puede ofrecer a Dios vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor. Entendamos esto, hermanos. Cristo, cuando dice te vomitaré de mi boca, significa que Cristo no puede llevar al Padre las expresiones de amor ni las oraciones. No puede apoyar vuestras enseñanzas de su palabra ni vuestra obra espiritual. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con la petición de que se os conceda gracia. Esto es terrible, hermanos. ¿Se dan cuenta el significado de ser vomitados? Es decir, Cristo no puede hacer nada por nosotros. El tibio está perdido.
literalmente. Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El tibio laodicense se cree rico espiritualmente. Rico porque tiene un caudal de conocimiento como nunca antes en la historia hemos tenido. Hermanos, es increíble. Cuando yo empecé en la iglesia hace casi 50 años atrás, 1978, yo recuerdo que llevábamos a la iglesia la Biblia y los testimonios y llevaba cada quien una maleta de libros, porque pensar, imaginar que pudiésemos tenerlo todo eso un día en el celular, eso era, ni se soñaba con eso. Hoy día podemos tener todas las versiones de la Biblia que deseemos en nuestro celular en diferentes idiomas y el espíritu de profecía completo en el idioma que deseemos. Inglés, español, en fin, cualquier idioma. Hermanos, tenemos una riqueza en cuanto a información como nunca antes en la historia. ¿Se imaginan ustedes a alguna persona de la Edad Media cuando soñaba con leer un versículo de la Biblia, porque ellos no tenían la Biblia, escuchaban y cuando les llegaba alguna porción de la Biblia, para ellos era un tesoro de inmenso valor, un tesoro más valioso que joyas? Y hoy nosotros tenemos todo eso a nuestro alcance. Por eso hay una riqueza de conocimiento como nunca antes habíamos tenido. Pero eso genera la sensación de que ya lo tengo todo. Hermanos, es que ahora, oye, ¿dónde dice, no tentarás al Señor tu Dios, por ejemplo? Ay, no me acuerdo dónde está ese versículo. Busca el teléfono, Google, no tentarás al Señor tu Dios. Inmediatamente me da el versículo. Ah, ok, listo. Allí me da el texto y el contexto. Hermanos, una facilidad increíble. Eso es parte de la riqueza. El conocimiento de todas las edades pasadas, o sea, las ciencias como la historia, la geología y la paleontología, todas las ciencias que han estudiado el pasaje, quiero decir, el pasado, nos traen toda esa información y las ponen a nuestro alcance. Nos dicen las fechas, nos dicen los tiempos, nos dicen las condiciones, todo. Por eso soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Iglesias en todas partes. Transporte, bueno, tengo mi propio carro, no hay problema. Es más, podemos irnos a otra ciudad, podemos irnos en avión a otro país, en fin, todo es fácil. Si comparamos estos con las iglesias del pasado, wow, es que ni siquiera la iglesia de Filadelfia gozaba de tanto como goza ahora la Odisea. Pero la realidad es que con toda ese caudal de riquezas, de conocimiento y de privilegios que tenemos, hay una condición miserable espiritualmente. El laodicense dice ser rico, como ustedes ven allí a Trump, pero la realidad es esta persona de Indonesia, como lo ven allí. Ese es el laodicense. Increíble. Apocalipsis 3:18 añade, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor no deja a la iglesia en su miseria, en su estado, sin proveer el remedio. Aquí está la solución que el testigo fiel provee para el mal de la Odisea, la tibieza de la Odisea. Esa tibieza se puede curar, se puede resolver. Y entonces aquí se nos dice, se nos dan tres medicinas, tres remedios. El oro afinado en fuego.
Joyas Testimonios 1, 4, 7, 9 dice, el oro afinado en el fuego es la fe que obra por el amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. Perdón, esa es de Palabras de Vida del Gran Maestro 122. Ahora sí leo de Joyas 1. El oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. Entonces, de acuerdo al espíritu de profecía, el oro representa la fe y el amor, cosas que deben ser purificadas, probadas para tener el brillo y el valor que le corresponde. Por eso, oro afinado en fuego. Lo necesitamos esa fe. Eso significa que el tibio no tiene fe, necesita fe. ¿Y qué es fe? Dependencia, sumisión, entrega, completa rendición de la voluntad y del ser entero a Cristo. Eso es fe. Total sumisión. Lamentablemente vemos la fe solamente como creer, grave error. Los demonios creen y tiemblan. La verdadera fe la describe Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La fe conlleva creer, por supuesto que tiene esa sección de creer, pero aparte de eso viene la otra parte, que es la renuncia a uno mismo para entregarnos sin reservas y sin condiciones a la voluntad de Dios. Entonces, la fe más esa sumisión, esa entrega, genera una dependencia completa de Cristo, que es lo que realmente es fe. Creer más esa entrega, esa sumisión, igual fe. Bien, esto es lo que en primer lugar necesita el laodicense tibio, esa dependencia, esa entrega, esa sumisión. Con esa entrega y esa sumisión ya no va a ser ni un fanático que juzga y condena a los demás, ni una persona descuidada en su experiencia cristiana, mediocre en su vivencia de de la vida espiritual. No, va a ser una persona ardiente porque tiene una fe viva. Ahora veamos el significado de la ropa blanca, la vestidura blanca. Joyas 1, 4, 7, 9 dice, la vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es la verdad, es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Muy importante esto. Así que la vestidura blanca representa la justicia de Cristo que se refleja, se manifiesta en el carácter de Cristo en nuestras vidas. Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 254 dice, cuando nos sometemos a Cristo, acuérdense, eso es fe. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él. Vean ustedes todo lo que es vestirse de Cristo. Sigue diciendo, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Este es el remedio para el laodicense. Hermanos, vean ustedes cuánto necesitamos de esto en nuestra propia iglesia reformista. Estamos lejos de esta situación. Necesitamos este manto. Necesitamos vestirnos de Cristo y eso significa un corazón unido al de Cristo, la voluntad fusionada con la de Cristo, la mente con la de Cristo, los pensamientos sujetos a Cristo, es decir, vivir la vida de Cristo. Ahora veamos el colirio. Joyas 1, 4, 7, 9 dice, el colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo malo y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente, pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen, porque no quieren que sus obras salgan a la luz, no sea que resulten reprendidos. El colirio divino impartirá claridad al entendimiento.
Ese es el colirio, ¿no? Sigue diciendo, reflejemos a Jesús. Página 103. Cristo es la verdad. Sus palabras son verdad y tienen un significado más profundo del que emerge en la superficie y un valor superior a su modesta apariencia. Las mentes que son alertadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de estas palabras. Cuando nuestros ojos sean ungidos con el colirio santo, seremos capaces de detectar las preciosas gemas de la verdad, aun cuando ellas estén enterradas bajo la superficie. Ok, entonces el colirio es la unción del Espíritu Santo. Es, dice el texto anterior, la sabiduría y gracia provistas obviamente por el Espíritu Santo. Esa sabiduría y esa gracia nos permite discernir entre el bien y el mal, descubrir el pecado. Pero no solo eso, también el colirio nos permite descubrir las joyas gloriosas que están escondidas en la palabra de Dios y que solo se pueden discernir, se pueden encontrar por la unción del Espíritu Santo. Ese es el colirio. Lo necesitamos porque tenemos todo ese caudal de información del cual ya hemos hablado, pero lo tenemos allí. Bueno, yo conozco esto, yo sé aquello, yo no necesito nada más porque tengo todo este conocimiento, pero nos falta la unción del Espíritu para extraer todas las gemas gloriosas que hay detrás de la información tan abundante que tenemos. Ahora, noten ustedes esta amonestación. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. El Señor ama a los laodicenses. El Señor no ha despreciado a su iglesia. El Señor sigue teniendo cuidado por su pueblo. Pero Él pide, compra el oro, vístete de ropas blancas, unge tus ojos con colirio. Es lo que necesitamos urgentemente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia va a ser afligida. Vienen pruebas terribles. La Odisea es el periodo que va a sufrir el más terrible ataque de Satanás en todos los tiempos. El Señor lo permite. Va a ser más terrible la persecución que viene que la que hubo en la Edad Media, hermanos. Cuando hubo la persecución por la Inquisición, no era de comparar con lo que viene ahora. Por eso, sé celoso y arrepiéntete. Pero yo quiero hacer una aclaratoria aquí. Yo reprendo y castigo. Esto ha dado pie para señalar que Dios castiga a sus hijos, es decir, le causa sufrimiento y le pone una enfermedad para que sufra y se arrepienta. No, hermanos, no es así. Dios no causa sufrimiento. Dios permite el sufrimiento. El problema es que el pecado, la maldad es como un boomerang, es ese instrumento que ustedes ven allí. El boomerang era en el pasado se usaba como arma, hoy día se utiliza más como juguete. Ese objeto se lanza, da vueltas en el aire y regresa hasta donde está la persona. Y si no se sabe agarrar, le da un buen golpe a la persona que lo lanzó. Bueno, Jeremías 2:19 nos dice, tu maldad te castigará. Noten bien, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. De manera que el sufrimiento, el dolor que sufrimos, que padecemos por los males que hemos cometido, Dios los permite, pero Él no los causa. Son el resultado de nuestros propios errores. En otras palabras, somos castigados por nuestros propios pecados. Vean ustedes cómo dice Conflicto de los Siglos 34. Dice, tu Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos.
Este texto es muy significativo. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. Dios no trae una enfermedad sobre ti, hermano. Dios no te causa dolor. Dios no te hace sufrir. No. El sufrimiento viene por causa de tus errores, de tus fallas, de tus equivocaciones. Cometiste faltas y causaste dolor a otros, hiciste sufrir a los demás. Bueno, eso te va a traer sufrimiento, pero tú fuiste el que lo causaste. Ahora eso viene sobre ti como un boomerang. Dios no lo impide. Dios no lo detiene. Dios permite que lo sufras. Por eso, como dice el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembramos dolor, sembramos condenación, sembramos sufrimiento, sembramos males, pues eso vamos a cosechar. Es el boomerang. Lo lanzamos y regresa para nosotros. Y a menos que nos arrepintamos, nos golpeará terriblemente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es esa invitación tierna de Jesús. Él está a la puerta de tu corazón. Él está llamando para que abras. Cuando tú abres, es la experiencia de la fe. Cenaré con Él significa tendré una relación íntima, profunda, completa. Es la relación del oro, de la fe, del amor, esa conexión. El Señor al entrar a nuestra casa, a nuestro ser, a nuestro corazón, entonces deposita allí su Santo Espíritu, el colirio. Y entonces mediante ese colirio podemos ver. Pero al mismo tiempo, en esa relación, Él nos viste con su justicia, nos viste con su gracia. Y así tenemos salvación. Hermanos, es el tiempo de abrir el corazón a Jesús, porque nos comportamos como verdaderos laodicenses. Pero es tiempo de abrir los ojos y de comprar el oro, las ropas blancas y el colirio. Es tiempo de escuchar la voz que llama a nuestra puerta y el toque a nuestra puerta. Es hora, hermanos, de hacerlo antes que sea demasiado tarde. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Hechos de los Apóstoles dice, aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo será el que haya bebido más profundamente de su espíritu de amor abnegado. Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Amor que induce al discípulo, así como indujo a nuestro Señor a darlo todo, a vivir y trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Esta es la persona que va a estar más cerca de Jesús y que desde ahora vive con Cristo. El que más se parece a Jesús. De los 12 discípulos, el que estaba más cerca de Cristo era Juan. Y será con seguridad el que estará siempre más cerca de él. Quiere el Señor bendecirnos para que esta sea nuestra experiencia. Amén. Hermanos, ya el tiempo ha avanzado y no tengo mucho tiempo, pero debo señalar como un aporte importante que las 7 iglesias tienen su mensaje tiene una triple aplicación. La aplicación para la iglesia local de aquellos días, porque cada una de esas iglesias vivía la condición descrita en la carta dirigida a esa localidad, a esa iglesia. Así que la iglesia de la Odisea, en la ciudad de la Odisea, vivía esas condiciones de las cuales hemos hablado hoy. Así que tiene una aplicación local. Tiene una aplicación profética, lo que hemos visto, un significado que va para el futuro.
Es decir, que se cumple en el periodo en el que vivimos, de 1844 en adelante. Es el periodo, el estado en el que se encuentra la iglesia actual. Y tiene una aplicación local, es decir, en todos los tiempos, en todas las etapas de la iglesia, pudieron darse situaciones que eran características de esas iglesias. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso pudo haber alguna congregación que era un poco tibia y en nuestro tiempo, en el tiempo actual, pueden haber iglesias en el mundo, en alguna parte del mundo, que tiene el fervor de la iglesia de Éfeso, que tiene las características de la iglesia de Esmirna y así sucesivamente. O sea, cada una de esas iglesias, su experiencia se iba a ver repetida en los otros periodos, pero en localidades individuales. Entonces, tiene una aplicación general, global, como la que hemos visto de la Odisea de 1844 en adelante. Así es la aplicación de cada etapa de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso va del 31 al año 100, la iglesia apostólica. Ok, esa iglesia se caracteriza por su fervor, por su fidelidad, pero al mismo tiempo llegó un momento en que perdió su primer amor. Y al perder su primer amor, pudo alguna congregación asemejarse a la Odisea. Pudo haber alguna que tenía la característica de Esmirna, u otra que tenía la característica de Filadelfia. En fin, en el tiempo de la Odisea, en algún país del mundo, en estos momentos pueden haber iglesias que están viviendo la experiencia de alguna de esas etapas, pero es algo muy localizado. Entonces, una triple aplicación. La etapa histórica del periodo del tiempo en que se le escribió la carta, la aplicación local particular, una iglesia en algún lugar del mundo, y la aplicación profética del tiempo global general que se vive, la etapa en que se vive. Esto es necesario tomarlo en cuenta al estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis. Bueno, que el Señor os bendiga ricamente.